Buenos días, me llamo Ignacio García María Rodríguez y soy cirujano general. Me han pedido que haga esta colaboración para personal sanitario de Guatemala. Me gusta especialmente porque tuve la fortuna, voy a decir fortuna, aunque acudí por una situación desgraciada, de atender a población civil en aquel país a mediados de diciembre de 1999, tras el terrible huracán Mitch, 98, perdón, tras el terrible huracán Mitch que ocurrió el último fin de semana de octubre de aquel año 1998. Así que estoy encantado de poder prestar este testimonio, contar lo que hice brevemente aquellos días y sobre todo contar mi profesión, que es la de médico. Acabé la carrera de medicina en España, el grado de medicina en España son 6 años, acabé el año 1995, estuve trabajando unos años como médico general y posteriormente, tras aprobar otra posición que hay que hacer en España, el examen MIR, cursé la especialidad de cirugía general y el aparato digestivo. Así que soy cirujano y en este ámbito es donde desempeño mi labor diaria. Y me gusta especialmente poder dirigirme a personal sanitario, no solo médicos, sino médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, en fin, todo el personal que estamos involucrado en el cuidado del paciente, que es lo que nos mueve. Empiezo ya a decir aquí que es un poco lo que motivó el que yo estudiara medicina y posteriormente cirugía, ¿no? Bueno, está claro que cualquier profesión noble que desempeñemos repercute en los demás. Vivimos en sociedad y tenemos que vivir y trabajar y actuar siempre buscando el beneficio de las demás personas. Yo siempre digo que un buen panadero, a mí me gusta mucho el pan, un buen panadero hace un grandísimo servicio a la sociedad si el pan que hace está muy bueno y todos podemos disfrutarlo, ¿no? Pues, en fin, subiendo un poco el listón quizá, mi profesión, la de médico, en general, el personal sanitario, tenemos el privilegio, la dicha y la fortuna de poder ayudar a los demás con nuestras manos, con nuestros conocimientos, cuidando su salud. Y, en fin, me parece una de las profesiones más bonitas que puede existir. Yo tuve la fortuna de poder estudiar medicina y posteriormente cirugía, y entonces me siento un afortunado. Decía que lo principal que podemos hacer por una persona es cuidar de su estado de salud, de su cuerpo. Bien, el primer principio de la medicina, haré alguna referencia a la historia de la medicina. Tradicionalmente se dice que el principio de la medicina primum non nocere, es primero no hacer daño al enfermo, ¿no? Esto cuadra mucho con una ceremonia simbólica de carácter y de compromiso ético que juramos todos los médicos al acabar la licenciatura, los estudios de grado, ¿no? Que es el famoso juramento hipocrático, más o menos escrito y redactado hacia el año 500 a.C., y ahí dice al principio de ese texto que todos recitamos y juramos en voz alta al acabar nuestros estudios universitarios, que nos comprometemos a privar al enfermo de cualquier daño e injusticia. Ya estas primeras palabras del juramento hipocrático encuadran muy bien el marco en el que nosotros nos movemos y lo que tenemos que ofrecerle al paciente, ¿no? Paciente y a su familia. Luego hablaré un poco de los familiares del paciente, ¿no? Y cualquier persona que se dedique a este ámbito de la salud, ya digo, sea el médico, sea la enfermera, sea el personal auxiliar, sean los celadores o sea el personal de limpieza del centro hospitalario, del centro de salud en el que trabaje, ¿no? Nos debemos al enfermo y siempre tenemos que tener claro que, en primer lugar, hablando en sentido negativo, hay que privarnos de hacerles daño o injusticia, ¿no? Lógicamente, si le damos la vuelta a este argumento y en sentido positivo, pues hay que volcarse con el enfermo, ¿no? Yo trabajo aquí en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, es un hospital universitario, y yo doy clase a los alumnos de cuarto y de sexto del grado de medicina y también a los residentes, a los médicos que están empezando la especialidad. Dura 5 años la especialidad en España de cirugía general, pues están a nuestro cargo, lógicamente, hacen la especialidad, ¿no? En hacer la especialidad, que dura 5 años, ya te metes en ese ámbito de la medicina que tú has elegido estudiar, o sea que nosotros somos cirujanos y nos dedicamos pues a la cirugía, a operar a los pacientes, ¿no? Y decía que siempre que doy clase a los alumnos de cuarto o de sexto o cuando un residente está absolutamente pegado a mí durante un mes, sea en el quirófano, sea pasando consultas, sea visitando a los enfermos en la planta, o sea de guardia, y también a los rotantes quirúrgicos. En España todos los rotantes quirúrgicos, todos los alumnos de especialidades quirúrgicas pasan por cirugía general para que les demos un baño de una cultura general en cirugía general, ¿no? Valga la redundancia. Pues yo les digo siempre que al enfermo hay que tratarles
En primer lugar, con exquisita educación y respeto. Esto también lo hace el panadero que vende el pan en su tienda. Hay que tratar a la gente con educación y respeto en primer lugar. Pero claro, nosotros trabajamos con personas. Yo no trabajo en una oficina mirando papeles y despachando expedientes, sino que físicamente trabajo con personas. Y entonces a esto de educación y respeto les añado inmediatamente que también a los enfermos, cada uno desde el ámbito en el que estemos, sea el médico, vuelvo a repetir, la enfermera, el auxiliar, el celador o la señora que limpia el quirófano cuando hemos terminado de operar, tenemos que mostrar al enfermo cercanía y cariño. Cercanía y cariño porque trabajamos con personas. Un profesor que me dio en mi clase en la Facultad de Medicina decía que no somos veterinarios de lujo. Un veterinario se acerca a su paciente y el paciente no le va a decir lo que le pasa, porque el paciente es un animal. Nosotros trabajamos con personas. Tenemos que mostrarles educación, respeto y cercanía y cariño. Esto es muy fácil de hacer. Bien es cierto que depende de la educación y de la formación cultural y de alguna manera intelectual que tengamos cada uno de nosotros. También es verdad que cada uno tenemos nuestro carácter, pero cuando nos acerquemos al enfermo, ya digo, tenemos que tratar al enfermo como si fuéramos nosotros los enfermos. ¿Y cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros? Así tenemos que tratar a ese enfermo. Estemos con él en la consulta, estemos visitándole en la planta porque está ingresado, estemos a punto de que sea dormido por la anestesia general porque yo voy a empezar a operarlo, o en fin, y luego, ya digo, también hablaré un poquito de la familia del enfermo. Y entonces a esa persona nosotros podemos tratarla de manera científica, pura y dura, y aplicando todos los conocimientos científicos actuales, que por cierto, el personal sanitario, la formación no acaba nunca para nosotros. Uno me puede decir, yo ya acabé mi licenciatura, acabé mi grado, acabé mi especialidad, yo hice un máster y ya, no, lógicamente, seguimos formándonos. Pero decía que podemos tratarles de manera científicamente perfecta y correctamente tratado y ya está. Bueno, pues a lo mejor desde un punto de vista estrictamente legal hemos tratado bien a ese enfermo. Pero en mi caso, hago un pequeño paréntesis. El personal sanitario tenemos básicamente dos ámbitos de actuación. Los centros hospitalarios y luego la medicina extrahospitalaria. Pues en un consultorio de salud, o sea, pasando visitas a domicilio. Yo he trabajado casi toda mi vida en el ámbito hospitalario. Nosotros tenemos pacientes que están ingresados, lo cual quiere decir que ya presenta cierto deterioro en su salud. No está en su domicilio el paciente, está ingresado porque precisa un tratamiento hospitalario, sea por cuidados hospitalarios o por medicación intravenosa que es uso hospitalario o porque va a ser o ha sido intervenido quirúrgicamente. Pues decía que uno, por ejemplo, cuando nosotros visitamos al enfermo en la planta, que yo suelo hacerlo acompañado de algún médico residente, algún cirujano joven o algún alumno de medicina, pues antes de entrar, lógicamente, revisamos la historia del paciente, las últimas analíticas que hubiéramos pedido ayer para verlas hoy, las últimas pruebas de imagen, lo que fuere. Y le digo siempre al que me acompaña, digo, esta señora lleva 18 días ingresada y todavía está muy malita, es decir, que está en la cama sin moverse, está mirando al techo las 24 horas del día y se acerca la hora de la visita del médico. Aparte de nosotros ver cómo está, habiendo repasado sus constantes, sus pruebas analíticas, de imagen, lo que fuera, está esperando como agua de mayo la visita del médico a ver qué me hizo hoy el doctor, a ver cómo estoy, a ver ese escáner que me hicieron ayer, a ver esa endoscopia que me van a hacer pasado mañana. Es decir, que pues a mí me gusta saludarles, pues buenos días, don fulanito, doña fulanita, cómo ha pasado la noche, dejarles hablar, que se expresen y que cuenten sus signos y sus síntomas como los cuenten ellos y sin exigirles que me hablen con palabras muy finas. Hay que dejar hablar al enfermo y que se exprese. Y luego entrará mi parte, pues luego hablaré yo con él, pues le diré cómo le veo, cómo le encuentro, cómo están sus pruebas. Y ahí es donde ya entra esa parte de la medicina que es un arte. La medicina es una ciencia, decíamos que hay que estudiar toda la vida, pero tiene una parte de arte, ¿no? Y es distinto quedarse de pie a 3 metros de la cama, en fin, con una expresión seria en la cara, que a lo mejor es muy correcta científicamente, pero a mí me gusta acercarme a él, pues a veces me siento en la cama, pues a veces le cojo de la mano, le gasto una broma,
Si veo que tiene ahí una foto de sus hijos o de sus nietos, le pregunto, me intereso, procuro hacerles reír, procuro gastarles una broma. Y entonces esa visita del médico que ese paciente acaba de experimentar, pues seguramente ha sido mucho más agradable que si yo me he mostrado frío y distante con él. Y muchos médicos y algunas enfermeras, en fin, que hay parte del personal sanitario que se le podría exigir que mostrara esa cercanía y cariño con el enfermo, porque el enfermo no ha elegido estar enfermo y nosotros hemos elegido esta profesión. Entonces, ese motivo ya me parece más que suficiente para que nosotros nos demos a él, ¿no? Bueno, y decía que es enfermo, y claro, aquí actuamos con rectitud e intención también, ¿no? Yo no actúo así para ganarme el favor del enfermo y que el enfermo luego vaya hablando bien de mí, pero sí que seguramente ese enfermo cuando yo me vaya piensa, pues qué bien, que me ha visitado el médico, pues qué simpático ha sido, pues me ha dicho que voy bien, que ya me van a quitar un drenaje, que se acerca el alta, que me vaya a mi domicilio, en fin, que lo hacemos por eso, ¿no? Volviendo a esa comunicación, voy a centrarme ahora quizá un poco más en la parte médica, el médico con el paciente, pero también de la enfermera y el personal auxiliar, que muchas veces tienen un trato más frecuente y más íntimo con el paciente que los médicos, que a veces lo vemos 5 minutos al día y no lo vemos hasta el día siguiente. Decía que, bueno, se ha escrito mucho sobre esa comunicación médico-paciente, en fin, el último medio siglo, el último tercio del siglo pasado y ahora, ya ha habido muchos cambios en esa concepción de la relación médico-paciente. No voy a detenerme en ellos, pero vuelvo a decir lo que decía al principio. Tratemos al enfermo como nos gustaría que nosotros nos trataran si fuéramos nosotros los que estamos enfermos. Y sin poder movernos de la cama, 24 horas sin moverse de la cama, lleno de tubos, lleno de cables. Si aplicamos esta receta de tratarle como nos gustaría ser tratados nosotros, siempre acertaremos. Decía también, repitiendo quizá un poco lo que decía al principio, todas las profesiones son iguales de dignas. Ponía el ejemplo del panadero, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Pues profesiones como el ámbito sanitario o educativo, que tratamos directamente con personas, creo que tenemos que esmerarnos y poner ahí todo nuestro cariño y toda nuestra atención, porque tratamos con personas, no con papeles o no haciendo otro tipo de ejercicio laboral. Decía en esa comunicación médico-paciente que es, aunque antes lo he atisbado un poco, que es muy importante primero dejarle expresarse al paciente, que con sus palabras nos cuente lo que le pasa. Y además haciéndole ver que no tenga vergüenza en contar las cosas que le pasan. Y si hay pus y lo tiene que decir. Y si le tiene un síntoma en tal parte del cuerpo, tiene que expresarse como él se exprese y nosotros, lógicamente, tratar de entenderles. Si nosotros no le entendemos, con inmensa delicadeza, pues le haremos más preguntas para tratar de enterarnos. Y luego la cosa tiene que ser recíproca. Cuando nosotros nos dirijamos al paciente, el paciente nos tiene que entender. No hay ninguna asignatura en la carrera, bueno, algunas sí que lo tratan, pero de manera un poco tangencial, que nos explique a dar malas noticias al enfermo. Lo que pasa es que en esta profesión a veces tenemos que darle al enfermo malas noticias. El enfermo, por lo menos en España, según la Ley de Autonomía del Paciente, tiene derecho, lógicamente, a conocer lo que le pasa, a conocer su estado. Y nosotros, con inmensa delicadeza, a veces tenemos que dar malas noticias. Bueno, pues esto no lo aprendemos en los libros. Esto, como decía antes también, depende de nuestra formación, de nuestra preparación, de nuestra sensibilidad, el cómo dirigirnos al enfermo, con palabras claras. No podemos utilizar términos médicos cuando nos dirijamos al enfermo, porque si yo le digo que la etiopatiogenia de lo que le pasa, la palabra etiopatiogenia no le tiene que decir nada al paciente, ¿no? O sea que yo le diré, mire, las causas de lo que le pasa pueden ser estas y estas. Siempre buscaremos palabras sencillas, de uso común, para que el paciente nos entienda. Y de vez en cuando nos pararemos y le preguntaremos, señor, señora, ¿me está usted entendiendo lo que le quiero decir? Porque a veces podemos pensar que lo vamos muy claro y el paciente no se ha enterado de nada. Entonces, no solo cuando demos malas noticias, pero especialmente cuando demos malas noticias, pues nos tienen que entender. Hace 2 o 3 semanas una guardia en mi hospital acudió a urgencias una señora que no era mayor, tendría unos 60 años, con un trombo en la arteria aorta por encima de la bifurcación de las ilíacas, o sea que no le llegaba la sangre de las piernas para abajo al cuerpo,
y otro trombo en la arteria mesentérica superior. O sea que gran parte de su aparato digestivo tampoco le llegaba a la sangre porque tenía otro trombo que ocluía completamente. Era una señora cardiópata, o sea que tenía problemas de corazón y a su vez tenía otro trombo dentro del corazón. De manera que su corazón apenas tenía fuerza para bombear la sangre. En teoría, el tratamiento de esta patología es quirúrgico. Avisados anestesistas de guardia, valoraron al paciente, avisa al cirujano vascular, valoramos al paciente en conjunto y el paciente no podía ser operado porque no podía ser anestesiado. La agresión que supone la anestesia general, su corazón habría tenido una parada cardíaca en el quirófano antes de empezar a operarlo, ¿no? Bueno, pues una vez que aquel grupo de médicos valoramos a aquella señora, que venía acompañada por 2 hijas suyas, pues fuimos a hablar con ella, ¿no? Con ella y con las hijas que la acompañaban, ¿no? Y empecé hablando yo, porque en principio era una patología quirúrgica, y luego continuó el anestesista y también intervino el cirujano vascular, ¿no? Bueno, pues ahí le estábamos diciendo a la señora que le quedaban pocas horas de vida, ¿no? Es difícil informar a un paciente de que se está muriendo, ¿no? Cuando es un paciente que dice, pero si yo esta mañana he ido a hacer la compra y he paseado a mi perro por la calle, ¿no? Bueno, pues hay que dar esas noticias con inmenso cariño, basándole cercanía al enfermo. Nos tiene que entender, o sea, el objetivo de aquella información, de aquella conversación, era que esa señora fuera consciente de que 12 horas después, como así sucedió, iba a fallecer, ¿no? Y las hijas también, que estaban al lado, ¿no? En fin, pues arte y ciencia, eso es la medicina, ¿no? Aprovecho también para decir que yo diría que es parte de nuestra ocupación y preocupación por el enfermo, precisamente estos últimos momentos de la vida, ¿no? Aristóteles, 100 años después de que el juramento hipocrático fuera redactado, es decir, 400 años antes de Cristo, Aristóteles, no sé si decir, demostró o desde luego profundizó muchísimo y explicó cómo es el alma humana, cómo es el hombre, ¿no? Y toda la riqueza y la sensibilidad que cada persona tiene por el hecho de ser persona, ¿no? Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino cristianizó la filosofía aristotélica y todavía profundizó más, ¿no? Pero bueno, cuando los médicos, el personal sanitario, estamos ante los últimos momentos de la vida del enfermo, pues también es, en fin, iba a decir muy bonito, ¿no? Pero también es entrañable y parte de nuestra obligación ayudar a esa persona en los últimos momentos de su vida, ¿no? En España, en la sanidad pública donde yo trabajo, hay sacerdotes católicos, hay capellanes. España es un país de tradición católica y los sacerdotes en los hospitales, como nosotros, hacen guardia de presencia 24 horas, ¿no? En cualquier momento del día o de la noche les puedes llamar, busca el celular y acuden a urgencias, a la UBI o a donde esté el paciente, ¿no? Y me parece que ofrecer al paciente, primero, informarle de que se está muriendo, ¿no? De que le quedan pocas horas de vida, para que él trate de arreglar los últimos asuntos personales que tenga que arreglar, ¿no? Pues me parece muy importante y parte importante de nuestra formación en esos últimos momentos de la vida del paciente, ¿no? Si lo hacemos bien, con cariño, a mí pocas veces una persona me ha dicho, no quiero de ninguna manera ayuda espiritual en estos momentos. Muy pocas veces en mi carrera profesional, ¿no? Porque si sabemos explicarlo bien, con cariño y con la familia al lado, y a veces primero hablando con la familia y explicándoselo a los hijos y luego ya entrando con los hijos a explicárselo al padre o a la madre en este caso, ¿no? Pero si lo hacemos bien, si lo hacemos con inmensa delicadeza y con inmenso cariño, el paciente a veces no te lo agradece de palabra, ni falta que nos hace, ¿no? Pero desde luego, por esa persona, lo que podíamos hacer como médicos, como personal sanitario, pues en esos últimos momentos también lo hacemos. Que no es solamente ponerle una sedación para que el paciente no sufra en esos últimos momentos, ¿no? Vuelvo y estoy acabando ya en mi argumento. También al principio de ese juramento hipocrático dice que el médico tiene que tener, bueno, por supuesto que no tiene que hacer ninguna cosa abortiva, utiliza la palabra aborto Hipócrates, ¿no? Y también habla de los últimos momentos de la vida, ¿no? Que hay que respetar en fin, la muerte natural de los pacientes, ¿no? Que no hay que acelerar ni nada. Bueno, pues acabo ya. En esos últimos momentos de la vida del paciente, aparte de aplicarle los cuidados que hay que aplicarles, que muchas veces será sedarle para que no sufra dolor, no sufra angustia, ¿no? Pero también acordarnos, como decía Aristóteles, que tenemos alma, que la inmensa dignidad de la persona radica en que tenemos alma
y que cada persona es un tesoro y que tenemos también que cuidar parte de ese tesoro en nuestra actuación profesional. Muchas gracias.